la ràdio de Sant Antoni de la Mar. Un día vaig soñar que la historia han de cambiar. A lo largo de la historia, muchas mujeres han luchado por conseguir un espacio destacado en un mundo que parecía ser dominado por los hombres. Muchos avances y costumbres han cambiado a lo largo de los años gracias a su esfuerzo que, de una forma u otra, han marcado un antes y un después. En este programa solo reconoceremos a algunas mujeres que han logrado destacar, de las muchas que lo han hecho. A continuación detallamos cuál ha sido el granito de arena de cada una de ellas. Te podria dir una, te podria dir mil. Llore silencio. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue una actriz e inventora austríaca. Fue una mujer muy bella en la época dorada de Hollywood, Los Ángeles, California, a mediados del siglo XX. ¡Wow! ¡Fascinante! Una mujer guapa e inteligente. Parece que tenía muchas virtudes. ¿Sabéis qué inventó? Sí, inventó la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de largas distancias. Además, hoy en día su trabajo se ha unido a la tecnología Bluetooth. Se podría decir que es la precursora del actual Wi-Fi. El que importa es el talent. Com l'aire que respires en un llibre largo. Virginia Woolf. Fue una de las mujeres británicas del siglo XIX. Se decidió a la escritura de novedades, cuentos y obras teatrales. También debió ser una mujer inteligente, muy creativa y con mucha imaginación. Por supuesto, fue una mujer feminista que apoyaba los derechos de las mujeres. Su obra más destacada fue Una habitación propia. Pasó por momentos muy difíciles a lo largo de su vida. Pasó muchas depresiones desde muy temprana edad. Además, fue víctima de abusos sexuales por parte de su hermanastro. Por ello, tenía una mentalidad de lucha tan fuerte contra el machismo. Amelia Earhart. Amelia Earhart fue una mujer estadounidense nacida en Kansas, Estados Unidos, a finales del 19 y de las primeras aviadoras del Estados Unidos. Qué valiente una mujer aviadora en aquella época. Verdaderamente es sorprendente porque en aquel momento de la historia las mujeres no solían tener gusto por tareas, aficiones o trabajos que se atribuían más a los hombres. Pues fíjate si era tan valiente, que fue la primera mujer en cruzar en avión el océano Atlántico sola. La verdad es que cuentan que inventar era su auténtica pasión. Su asignatura preferida era la química. Desde muy pequeña tuvo interés por la tecnología. Hizo una carrera universitaria de ingeniería en telecomunicaciones. También ayudó a un señor rico a crear un avión más rápido estudiando la aerodinámica de los pájaros y la fisionomía de los peces. Rosa Parks fue una mujer afroamericana conocida como la primera dama de los derechos civiles por el Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué fue considerada primera dama de los derechos civiles de América? Porque se negó a cederle su asiento a un hombre blanco en el autobús donde viajaba.
Os cuento. En aquella época de principios del siglo XX, las personas de raza negra y especialmente las mujeres no tenían los mismos derechos que las personas blancas. Por ejemplo, cuando viajaban en transporte público tenían que sentarse al final del autobús dejando los primeros asientos a las personas de raza blanca. En ellos no podían sentarse, lo tenían prohibido. Pues no lo veo justo, todos somos personas aunque tengamos un color de piel distinto. Debemos tener los mismos derechos. Eso pensaba Rosa Parks. Por ello, al negarse a ceder su sitio, fue detenida y llevada a prisión. Por su valentía, los estados de California y Ohio celebraban el Día de Rosa Parks, el 4 de febrero en su cumpleaños y el 1 de diciembre, día en que la detuvieron. Me parece fantástico que se la recuerde. Realmente fue una mujer muy valiente. Benazir Bhutto fue una mujer pakistaní de mediados del siglo XX. Fue la primera mujer política de un país musulmán. La verdad es que es todo un logro, porque los países musulmanes suelen ser muy patriarcales. Las mujeres no suelen tener muchos derechos, no pueden opinar o mandar en la organización familiar, y mucho menos mandar sobre un país. La verdad es que demostró ser una mujer muy fuerte para poder manejarse en una sociedad hostil dominada por el género masculino. Sí que fue una persona muy fuerte, pues sufrió atentados y tuvo que exiliarse un tiempo, pero tristemente la asesinaron en uno de ellos, en el que murieron muchas otras personas. Gertrude B. Elion. Gertrude B. Elion fue una mujer estadounidense de principios del siglo XX. Ella fue muy inteligente y estudiosa, pues llegó a ser bioquímica y farmacóloga. ¡Qué mujer más interesante debió ser! Me encantaría conocer más sobre su historia. ¿Sabéis algo más sobre ella, chicos? Yo sí, descubrió tratamientos para combatir enfermedades urinarias, la leucemia y la malaria. Por ello fue Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Son enfermedades mortales que hoy todavía existen en nuestro siglo, sobre todo la leucemia. Dones silenciades.